¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Gracias a Dios tenemos una vez más la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Les recuerdo tener a la mano su Biblia impresa, su libreta, tomar apuntes, registrar los versículos que menciono y confirmar que comparto la palabra de Dios. No mi opinión ni la de ningún hombre. Hoy hablaremos de Barrabás, a quien no podemos juzgar porque todos fuimos igual que él. Todos hemos oído hablar de Barrabás. Él era un delincuente, responsable de un motín, de asesinato y robo, de acuerdo a la descripción que hicieron de él los 4 evangelistas, en Mateo 27:16, Marcos 15:7, Lucas 23:19 y Juan 18:40. En Hechos 3:14, Pedro se refiere a Barrabás como un homicida al dirigirse al pueblo de Israel diciéndoles: mas ustedes negaron al santo y justo, a Jesucristo, y pidieron que se les diese un homicida, a Barrabás. La historia nos narra cómo es que se encontraban Jesús y Barrabás frente a Pilato, quien era el gobernador romano de Judea bajo el reinado del emperador Tiberio. Son datos históricos. Él presidió el juicio de Jesús. Por un lado, Jesucristo, el Hijo de Dios, el inocente, en quien no se encontró mal alguno, quien andaba haciendo el bien y sanando a los enfermos. Y por el otro lado, un delincuente, un asesino, que estaba condenado a muerte y de acuerdo a las leyes de ese tiempo merecía la cruz. En Lucas 23, del 13 al 25, Pilato convoca a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo y les hace ver que no encuentra en Jesús ninguna razón para condenarlo a muerte, ni tampoco lo hizo Herodes. En realidad, Pilato quería soltar a Jesús. Juan 18, 39 y 40 nos enseña que tenían la costumbre de liberar a un preso y todos los presentes pidieron la liberación de Barrabás, que era un delincuente, como ya dijimos, en lugar de liberar a Jesucristo, que ningún mal había hecho. Jesús fue entregado para ser crucificado y Barrabás fue puesto en libertad. El inocente fue a la cruz en lugar del culpable y el culpable fue liberado de su pena, que era la muerte. Primera de Pedro 3:18 nos dice: Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ese es el objetivo, llevarnos, reconciliarnos con Dios Padre. La persona de Barrabás representa al género humano, nos representa a todos, a ti y a mí. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este versículo habla de nosotros. Todos hemos pecado y merecíamos la muerte. Romanos 6:23 nos enseña y advierte que la paga del pecado es muerte. Esta enseñanza nos hace ver que o aceptamos y creemos que Jesucristo pagó por nuestros pecados o los pagamos nosotros mismos, lo que implica la muerte eterna, el infierno. La paga del pecado es muerte y esta advertencia se cumple ineludiblemente. Todos nosotros estábamos condenados y merecíamos ir a la cruz y morir por nuestros pecados. Nuestro destino final era el fuego eterno. Sin embargo, Jesucristo, el inocente, el Cordero de Dios, toma nuestro lugar en la cruz, así como lo hizo con Barrabás,
y nos libera de esa paga. Él es el sacrificio perfecto que cubrió la justicia de Dios a plenitud. Esto quiere decir que todos los requisitos que Dios demandaba los cubrió Jesucristo, algo que para nosotros hubiera sido imposible y estaríamos perdidos literalmente y sin ninguna esperanza. Barrabás quedó libre, así como tú y yo fuimos puestos en libertad al creer en Jesucristo. Les sugiero leer Efesios 2 del 1 al 10, aunque por ahora leeremos hasta el versículo 3. Dice la Escritura, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es contrario a Dios. ¿Se imaginan de quién hablo? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Escritura, y éramos hijos de desobediencia, hijos de ira por naturaleza. Así nacemos. No éramos hijos de Dios. Y de ahí la necesidad de tomar una decisión por Jesucristo y entregarle nuestras vidas. Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo y se entregó a sí mismo por nosotros, como fue el caso de Barrabás, en quien todos estamos representados. Efesios 5:2. La vida de Barrabás se salvó mediante la muerte de Jesucristo. Barrabás estaba condenado a muerte. La cruz estaba hecha para él, pero su vida fue perdonada por el sacrificio de Jesucristo. Así todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, imposibilitados para cubrir la justicia de Dios y como destino final el fuego eterno. Si Jesús no hubiera sido obediente y obediente hasta la muerte, aún la muerte de cruz, Filipenses 2:8, Barrabás hubiera muerto ese día y nosotros con él, sin ninguna esperanza. Solo Dios mismo, encarnado en Jesucristo, podía cubrir su propia justicia. Dios es justo y esta característica de Dios es inamovible. Se mantiene intacta, sin falla y prevalece por la eternidad. Así como Barrabás fue sustituido en su muerte por Jesucristo y vivió, tú y yo, a través de la fe en Jesucristo, pasamos de muerte a vida si creemos en Él como nuestro Señor y Salvador. Dejamos de ser hijos de ira, como leímos en Efesios 2 del 1 al 3, para convertirnos en hijos de Dios. Dejamos de ser esclavos del pecado para convertirnos en siervos de la justicia. Nos convertimos en miembros de la familia de Dios, en miembros de su reino. Gálatas 3:26 nos dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si no tenemos fe en Cristo Jesús, no somos hijos de Dios. Colosenses 1:13 y 14 nos dice, el cual nos ha librado de la potestad, de la autoridad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Cuando pensemos en Barrabás, recordemos que nosotros estábamos como él.
muertos en nuestros delitos y pecados, destinados a la cruz, y así como Él, nosotros fuimos redimidos, rescatados y puestos en libertad mediante el sacrificio de Jesucristo, quien tomó tanto el lugar de Barrabás en la cruz como el nuestro. Si aún no le has entregado tu vida a Jesucristo, te invito a que lo hagas a la brevedad. Recibe la libertad que por medio de su sacrificio, en el cual te sustituyó, puedes alcanzar. Romanos 10, 9 y 10 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No puedes ser salvo por las buenas obras. Estas no te salvan. A los ojos de Dios son como trapo de inmundicia. Efesios 2, 8 y 9. Sino por la fe en Jesucristo y su obra de redención, de rescate. Así como Jesús salvó la vida de Barrabás de la muerte de cruz, así ha salvado la de millones y millones de personas que hemos creído en Él y en su obra. Es decir, hemos creído que Él es Dios, hecho hombre, Filipenses 2, del 5 al 8, y hemos creído en lo que hizo por nosotros en su obra de redención. Que el poder del Espíritu Santo, que es el único que nos guía a toda verdad, a elegir lo bueno y a rechazar lo malo, esté sobre nosotros guiándonos a nuestro único Salvador, que es Jesucristo. Recibamos el Evangelio, que es una invitación abierta a creer en Él, en Jesucristo, y así, por su misericordia, alcanzar la salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Les recuerdo que estos mensajes los comparto tanto en Facebook como en YouTube, y una manera de apoyar el que el Evangelio se propague, pues es con un simple like, con un comentario, compartiendo este mensaje con otros. Hay mucha gente que no ha escuchado el Evangelio, y de entre los que lo han escuchado hay mucha gente que no lo ha entendido. Propaguemos el Evangelio, hablemos la verdad a otros, la palabra de Dios. Bendiciones.